Vamos a compartir entonces. Vamos a hablar de campos vectoriales. Esto no es nada complejo, ¿eh? Fíjense cómo primero indicamos un campo vectorial. La notación. Letra mayúscula y la raya. ¿Sí? Es una función que va de A en R a la M, donde A está incluido en R a la N. Acá estamos considerando el caso más general. No perdamos de vista el concepto de función, que ustedes ya conocen. O sea, ¿qué me está indicando un campo vectorial? La imagen de cada vector es a su vez otro vector. La otra vez pasada hablamos de funciones vectoriales. Una función vectorial a cada número le hace corresponder un vector. Acá, a cada vector se le hace corresponder otro vector. O sea que justamente en el dominio tengo el conjunto de los vectores n-dimensionales, las n-uplas, ordenadas de números reales, y a cada n-upla le hace corresponder una m-upla de números reales, donde cada componente, fíjense, es un campo escalar. Ahora vemos con un ejemplo, porque así medio confuso. Entonces, la imagen de cada n-upla ordenada de números reales es un vector m-dimensional. Por eso esto va de R a la n, o un subconjunto de R a la n, en R a la n. Bueno, en realidad nos interesan solamente los campos vectoriales que van de R2 en R2 y de R3 en R3. Vamos a trabajar exclusivamente con esos campos vectoriales. Después, bueno, algo que ya está escrito acá, que el dominio de un campo vectorial es la intersección de los dominios de los campos escalares que lo forman. Por acá tengo en cada componente campos escalares. Bueno. Entonces, casos particulares. Bueno, un campo vectorial que vaya de un subconjunto de R2 en R2, donde justamente acá las componentes son campos escalares de dos variables. Directo un ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un campo vectorial de R2 en R2. ¿Ven? F, vector de xy, la primera componente es 2x menos y, la segunda x más y. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, al punto 2,1, al par 2,1, le hace corresponder el par 3,3. En este caso, al punto de coordenadas 2,1, abscisa 2, ordenada 1, le corresponde este vector, el vector 3,3. No se puede graficar un campo vectorial, a lo sumo algunos puntos particulares. En otro punto va a ser otro vector el que voy a tener. No hay gráfica de los campos vectoriales. Por acá tenemos un campo vectorial de dos variables. Va de R2 en R2. Repito, cada componente es un campo escalar de dos variables. Genéricamente, uno que vaya de R3 en R3 o de un subconjunto de R3 en R3, bueno, va a tener también tres componentes donde cada componente es un campo vectorial. Fíjense, ejemplo. F, repito, la notación es importante, mayúscula y la raya arriba. Fíjense que tengo tres componentes y cada componente es un campo escalar. Por ejemplo, f de 1, 2, 3 es cuestión de reemplazar x por 1, y por 2 y z por 3. Y obtener el valor. A cada punto del espacio le corresponde un vector, en este caso de tres componentes. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Se entiende? Sí, particularmente, acá tengo R1, ¿no? Si acá tengo R1, es el caso de las funciones vectoriales que trabajamos la vez pasada. Si en el dominio tengo R1. Si en el conjunto imagen tengo R1, o sea R, si acá tengo R, es el caso de los campos escalares. Si van de R2 en R, de R3 en R. Por eso digo que esta función abarca todas las anteriores. Si tengo, bueno, R y R son las funciones de análisis 1. ¿Estamos? Bueno, fíjense,
lo que es un campo vectorial gradiente. Nosotros ya hablamos del vector gradiente. En realidad, si yo, en lugar de calcularlo en un valor particular, lo considero en general, tengo lo que se llama un campo vectorial. Campo vectorial gradiente. Entonces si tenemos una función que llamamos U, función, en este caso campo escalar, que vaya de A en R, donde A incluido en R2, o igual a R2, continuo y derivable, dado este campo escalar, nosotros lo que hacíamos es obtener el gradiente. ¿Se acuerdan? El gradiente, el vector gradiente, ¿qué era? Era un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Lo que pasa es que uno las calculaba, esas derivadas parciales, en un punto dado. Bueno, si queda indicado de esta manera, obtenemos lo que se llama un campo vectorial gradiente. Las componentes son las derivadas parciales. O sea, que a cada campo escalar le puedo asociar un campo vectorial gradiente. ¿Sí? Indicado de esta manera, con la notación que ya trabajamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el gradiente de un campo escalar es un campo vectorial, que se llama campo vectorial gradiente. Acá lo tenemos en R2, fíjense, las componentes son las derivadas parciales de este campo escalar, U'X, U'Y. En R3 lo mismo, tenemos tres componentes. Tengo un campo escalar que va de R3 en R, y en las componentes tengo las derivadas parciales. ¿Sí? Ejemplo. Siempre conviene dar un ejemplo. Bueno, dada U, f de x, y, estas funciones ya las conocemos, saco las derivadas parciales, la derivada de u según x, la derivada de u según y me armo ese campo vectorial. Tiene dos componentes. Puedo indicarlo de esta manera, como par ordenado, o en la expresión cartesiana. Y después lo puedo evaluar en el punto que quiera. Lo mismo, si tenemos un campo escalar de tres variables, saco las derivadas y me armo el gradiente, el campo vectorial gradiente. Nosotros llamamos vector gradiente, pero en realidad es un campo vectorial, que tiene ciertas características y ciertas propiedades que vamos a estudiar. ¿Esto está claro? Es muy sencillo, nada nuevo. Sí, profe. Bueno, algo que es importante, después se lo subo, así lo van leyendo tranquilo. No todo campo vectorial es gradiente. Entonces decimos que un campo vectorial F es gradiente si hay una función potencial de la cual se deriva ese campo vectorial. Efectivamente. O sea, yo tengo que un campo vectorial es gradiente si justamente hay una función potencial. Y no siempre ocurre. Yo puedo inventar un campo vectorial, como estos ejemplos que están acá, los primeros que dimos, que no necesariamente es un gradiente, es un campo vectorial gradiente. Este es un campo vectorial cualquiera, ¿sí? Tanto este como este. Vamos a ver ahora qué condiciones se tienen que cumplir para decir que ese campo vectorial es gradiente. O sea, lo que nosotros vimos hasta ahora es que, dado un campo escalar, obtener un campo vectorial asociado a él, donde las componentes son las derivadas parciales. Pero si el campo vectorial viene dado así, no sé si es gradiente. Tengo que ver qué condiciones se tienen que dar. ¿Estamos de acuerdo? Primero habría que verificarlo y luego resolver. ¿Y cómo lo O sea, verificamos? sí, sí. Sí, Supongo que a con ver, lo que vamos Juan. a ver ahora. Claro, claro. Vamos. Es simple igual de verlo. Mirá, Ok. miren esto, en R2. ¿No podríamos integrar cada...? A ver, Porque integrar parcialmente, claro, por ahí viene, exacto. Exacto. pues ya que el campo vectorial gradiente se obtiene a partir de las derivadas parciales, para que para atrás necesito integrar. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo un poquito mejor, pero la idea es esa, claro. O sea, por lo pronto, si este campo vectorial F, ¿no?, se obtuvo de un campo escalar U, esto viene de función potencial, ¿no? Se obtuvo, esto viene de la física, obviamente, ¿no? Se obtuvo de un campo escalar U, ¿qué pasó? Y la derivada
de ese campo escalar U es P. Acá llamé P de XY. La derivada según X, ¿no? La derivada según Y es Q. ¿Estamos? O sea, tiene que haber un campo escalar del cual se deriva este campo vectorial. ¿Estamos? Vale, y fíjense esto, ¿no? Miremos esto en detalle, porque esto es clave. Si este campo vectorial proviene de un campo escalar U, es porque la primera componente es la parcial respecto de X, de U, y la segunda componente la parcial respecto de Y, de U. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Es esto mismo. Dado U, o sea, f de x, y, si saco las derivadas parciales y me armo el vector, ya está, y tengo el vector gradiente, el campo vectorial gradiente, tanto en R2 como en R3. Ahora, el tema es, cuando viene dado, cuando yo no conozco U, encontrar ese U. Pero ahora vamos a ver, y ahí aparece lo que dice Fernando. Pero fíjense, si yo derivo, ahora, nuevamente U' de X, la derivo respecto de Y, bueno, es derivar P respecto de Y. Si yo derivo U' de Y respecto de X, es como derivar Q respecto de X. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Repito. Si es gradiente es porque viene de una U. U' de X es P, U' de Y es U. Si yo derivo acá respecto de Y, hago U segunda de XY es P' de Y. U segunda de X es Q' de X. Bueno, U, continua, derivable, Schwarz, igualdad de las derivadas cruzadas. Bueno, acá tengo dos igualdades, ¿no? Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Con lo cual, tengo esta condición, ¿ven? Esto es lo que se llama condición de simetría. Y esto no es nada mágico, viene de acá. O sea, que si el campo vectorial que a mí me dieron es gradiente, se cumple esto. ¿Está bien? Que las derivadas segundas parciales sean iguales. Eso viene del campo U que no conozco, porque ese campo U es desconocido. ¿Está bien? ¿Sí? Pero lo que yo puedo verificar, si el campo viene dado, es que si la primera componente la derivo respecto de Y, la segunda componente la derivo respecto de X, ¿qué me da? Me da lo mismo. Hablemos, Claro, ¿está? que las derivadas cruzadas parciales son iguales por el teorema de Short. Claro, pero repito, este U yo no lo conozco. A mí me viene dado así. Hablemos con un ejemplo. Pero me interesa primero hacer Pero esta. justamente si se cumple eso, se cumple de que existe ese U. Si no se cumple, ahí está el problema. No, no existe U. Tal cual, tal cual. Exacto. Perdón, perdón. ¿No existe U o existe U pero no es gradiente? No, es que Me mareé. yo de U no puedo hablar que es gradiente porque U es un campo escalar. Ah, U es una ok. f de xy, ¿está? Sí, sí, sí. Ahora vemos con un ejemplo. O sea, esta es la condición de simetría, lo que llamamos condición de simetría, ¿no? También se llama campo conservativo. Entonces, a ustedes les debe sonar de física. Seguramente hablaron de campo conservativo, ¿no? Del campo gravitatorio, etc. Bueno, en R3, cuando yo tengo un campo vectorial, repito, me interesa que hagamos abstracción de un ejemplo. Con un ejemplo van a ver que es una pavada, pero me interesa que entendamos de dónde viene la cuestión. Porque si no, esto se tira por decreto y se terminó. Y no sirve tirarlo por decreto. Entonces, fíjense, yo tengo este campo vectorial, ¿no? ¿Sí? Si esta F se obtuvo a partir de un campo escalar U, acá falta la raya, pues se la agrego, ¿no? Si este campo vectorial, ¿no?, se obtuvo de este campo escalar U, ¿qué quiere decir? Y bueno, que U' es P. O sea, U' de X es la primera componente. U' de Y la segunda componente. U' de Z la tercera componente. ¿Sí? Fíjense, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Si yo saco
O sea, derivo U' de X respecto de Y, es derivar P respecto de Y. ¿No? Si yo U'I la derivo respecto de X, es derivar Q respecto de X. ¿Bien? Lo mismo, si yo U'X la derivo respecto de Z, y U'Z la derivo respecto de X, yo tengo derivadas segundas, parciales, es derivar el segundo miembro. Lo mismo con las terceras. Y llego, justamente, como acá me aparecen las derivadas cruzadas, y son iguales, según Schwartz, llego a esta igualdad. ¿Ven? Estas dos son iguales. Idem acá, idem acá. O sea, que para que un campo vectorial, ¿no?, de 3 componentes, de 3 variables, sea conservativo, o sea gradiente, que es lo mismo, tienen que cumplirse estas 3 condiciones de simetría. ¿Estamos de acuerdo? Es interesante que veamos el porqué. ¿Sí? Ahora lo vemos con un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Para 2 variables es más simple, esta condición únicamente. Para campos vectoriales de 3 variables tengo estas 3 condiciones que se tienen que cumplir, que yo tengo que verificar. Previo al cálculo de U, porque a mí lo que me interesa es calcular U. O sea, calcular el campo escalar, o sea, lo que se llama función potencial, ¿no?, de la cual proviene ese gradiente. Repito, ya lo dije 1000 veces, esto viene de la física. Se utiliza mucho en física. Bueno, ejemplo. Miren esto. No se los voy a mostrar. Vamos a resolverlo. Me dan este campo vectorial. ¿Reconocen que es un campo, primero, ¿no? ¿Reconocen que es un campo vectorial? Es una función nueva que estamos viendo, un tipo de función nueva, ¿no? ¿Reconocen? Eso es fundamental, ¿eh? Me interesa que veamos primero eso, la forma, ¿no? Claro, a cada par le hace corresponder otro par, haciendo las cuentas. ¿Sí? ¿Estamos? Yo lo voy a copiar acá esto, ¿eh? Así lo vemos con la camarita. También es importante la notación. Viene dado este campo vectorial. La pregunta es, ¿ese campo vectorial es gradiente? ¿Es el gradiente? Tendría que encontrar las derivadas parciales. A ver, ¿qué habría que hacer? Este era el P de XY. Esto tendríamos que derivarlo respecto de Y, la primera Ah. componente, la segunda respecto de X. Claro. O sea, para mí el P es 2x cubo más Y. Q de XY es X más 2Y cuadrado. Como decía Mateo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces? P' de Y, ¿no? Tengo que derivar esto respecto de Y. ¿Cuánto da? 1, ¿no? 2x cubo. ¿Sería? Respecto de Y. Ah, no, perdón, no, respecto de Y, sí, perdón, sí, es 1. Esto es constante, 0 más 1, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Y esta la derivo respecto de X. De X. De X. ¿Cuánto me da? 1 también. También 1. 1. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que existe U porque las derivadas cruzadas de U son iguales y comprueban el teorema de Schwartz. Exacto. Te va cómo calcular U. Ahora vemos cómo se calcula U. Integrando, como dijeron por ahí, claro. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que verificar. Bueno, acá está hecho, ¿no? Acá está hecho, bueno. Esto significa que este campo es conservativo. Es un campo gradiente. Bueno, acá vemos el cálculo. Vemos el cálculo.
Y acá aparece lo que decía, ¿no? Creo que Fernando lo decía. Claro, fíjense, pero para ver de dónde sale. Como U' de X es P, como la primera componente es la derivada de ese U que no conozco, claro, ¿qué hago? Si esta es su prima, ¿qué hago? Integro. Íntegra. Integro con respecto de X. Claro, pero respecto de X tengo que integrar. ¿Ves? O sea que U, en definitiva, es la integral de P, de la primera componente respecto de X. ¿Sí? Entonces, lo hacemos acá está hecho directamente con este. Vemos acá para no perder tiempo. O sea, integro la primera componente respecto de X. Y es constante. ¿Estamos? Acá ya están hechas las cuentas. Pues revísenlas. Claro, ¿qué pasa acá? Y bueno, aparece una constante de integración, pero ¿por qué pongo una phi de I? Porque puede depender de I. Podría ser un número, pero podría aparecer la letra I, que acá juega como constante. ¿Se dan cuenta? Por eso, acá hay que tener cuidado, porque yo inmediatamente no lo puedo, o sea, no lo obtengo, porque esta constante la tengo que determinar. ¿Se comprende? ¿Sí? Porque al integrar siempre aparece una constante. Ahora, ¿qué hago? Y si yo esta U la derivo respecto de I, ¿sí? Fíjense, ¿por qué la derivo respecto de I? Porque va a ser Q. Porque va a ser Q, exactamente. Ahí tengo la otra información. Yo estoy usando Entonces, P. ahí estamos buscando phi. Encontraríamos phi prima de I. Exacto. Bueno, ya se van dando cuenta, ¿no? Claro, yo al derivar ese U que no conozco respecto de I, justamente la derivada es Q. ¿Está bien? Como Q, la segunda componente, perdón que voy hacia arriba, era este campo escalar, me queda igual a la integral de esto, ¿no? Perdón, a la derivada de U respecto de I. Claro, obtuve, como bien decís, phi prima. ¿Cómo hago si tengo phi prima para obtener phi? Y la integro. Lo que pasa es en una variable respecto de I. Y acá obtuve phi. Lo que me faltaba. Entonces reemplazo en 1. Y ya tengo U. Claro, aparece acá una constante. Esta constante pues se determina en función de alguna condición. Por ejemplo, me dicen que esa función potencial en 0, 0 vale 1. ¿Sí? No sé, un volt, por dar una aplicación concreta. Entonces se determina. Si U en 0, 0 vale 1, ¿no? Quiere decir que K vale 1. Si yo reemplazo X e Y por 0, me queda 0, 0, 0, 0 más K, y en el primer miembro me queda 1. U de 0, 0 es igual a 1. Determino ahí el valor de K. Y acá me quedó la función potencial. Que por supuesto siempre que es posible, en matemática verifico. En general es posible verificar resultados. Hay que hacerlo. Fíjense, si yo a este campo escalar que obtuve, esta función potencial que obtuve, saco la parcial respecto de X y la parcial respecto de Y, obtengo los P y Q originales. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, obtener el campo escalar del cual proviene el gradiente, si es gradiente primero, porque primero, a ver, hay que hacer esto, ¿no? Si existe ese campo del cual proviene el gradiente, lo puedo calcular perfectamente bien. Acá integramos respecto de XP. También, ¿qué podría haber hecho? Bueno, acá ya por ella lo leyeron, ¿no? Pero yo, ¿cómo podría haber arrancado en lugar de partir de U' de X? Y de U' de I. Claro. Exacto. Y ahí vamos a Luego me encontrar quedaría una phi prima phi de de X. X. Exacto. No, claro, una phi de X y luego despejar phi Derivadas. prima. Exacto. Y llego al mismo resultado. ¿Sí? Por eso digo que esto no tiene ninguna complicación. Acá creo que está hecho, ¿no? Sí. Bueno, acá está, ¿ven? Eso Siempre- depende que nos convenga, según la
Digo, podemos encararlo de diferentes maneras. Tal cual. Cualquiera. Ok. Exacto. Mira, bueno, acá está hecho. Pensé que no lo había hecho. Acá está hecho. Mira. ¿Lo ven? O sea, integro respecto de I. Claro, al integrar Q respecto de I, obtengo U. Entonces me aparece una phi de X. Es una función de X. ¿Estamos? No es esta misma phi de acá, es otra. Le ponemos phi, bueno, por ponerle un nombre. Este es otro cálculo. No es la misma phi, repito. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora, una vez que obtuve esa U, claro, me falta esta constante de integración. Hago lo mismo, la derivo respecto de X y la igualo a P. Acá, esta es P. Esta es P. Determino phi y reemplazo. Y después lo mismo, bueno, llego efectivamente al mismo resultado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, análogamente, si tengo un campo escalar, un campo vectorial de 3 componentes, claro, acá la condición de simetría, primero, ¿no? Para verificar que es gradiente, en el caso de 2 variables, la condición de simetría, perdón que voy hacia arriba, la condición de simetría es una sola. Para 3 componentes, las condiciones de simetría son 3, ¿no? Las condiciones de simetría son estas 3 igualdades. O sea, que yo lo que tengo que hacer acá es, me dan este campo vectorial, obtener las parciales primeras, según X, según Y, según Z, verificar, ¿ven? Acá las tengo todas. Se verifican, esto pues lo ven ustedes, muy fácil. ¿Ven? Se comparan, tac, 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 tac. Bueno, es gradiente. Bueno, calculo U de la misma manera. Integro, por ejemplo, respecto de X. Lo que pasa es que al integrar me aparece una constante, como acá hay 3 variables en juego, que depende de las otras 2. ¿Ven? Después derivo respecto de Y y sale esa phi. Lo que pasa es que justamente cuando uno integra, acá la complejidad, bueno, no es nada complejo. Hay que tener en cuenta que cuando uno integra, me voy a detener un poquito en esto. Repito, vamos hacia atrás. Yo parto de U' de X, o sea, de P. Integro P. Acá son 3 componentes. Yo integro P. Al integrar P obtengo U. Lo que pasa es que aparece una constante que depende de las otras 2 variables, porque integré respecto de X. Entonces, ¿uno qué hacía? Y bueno, si esta U la derivo respecto de Y, le igualo a Q, a esta segunda componente. Igual a la segunda componente. Claro, pero yo acá derivé esta respecto de Y, esta es una derivada parcial. Por eso cuando yo integro acá, me aparece una constante que depende de la otra variable, que puede depender de la otra variable. Por eso necesito, ¿no? Después, bueno, como U' de Z es R, ahí es donde justamente despejo esa beta prima de Z para obtener B de Z, que en este caso, bueno, quedó constante. Estas son todas cuentas. Después lo miran tranqui esto. Ese es el único paso adicional. Bueno, y acá tengo el campo escalar. Acá lo obtuve, bueno, calculé la constante, si U en 0, 0, 0 vale 0, esto es condición inicial, condición. Ya derivando, cada uno obtengo precisamente el campo vectorial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto no tiene ninguna dificultad, son cuentas, es cálculo. Primero, verificar que es un campo gradiente, que es conservativo, y después hacer las operaciones. Se habla de un operador, se le da este nombre, operador Nabla, operador Hamilton, bueno. Se lo considera como operador, ¿en qué sentido? De que si yo lo aplico, ¿no?, a un campo escalar F,
obtengo justamente el vector gradiente. Es simplemente una notación. Bueno, otra cosa, esto creo que también ya lo dijimos, ¿no? Lo que se llama la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es justamente la matriz de las derivadas parciales, porque uno, cuando tiene una función, y esto ya lo trabajamos con en análisis 1 con las derivadas, en este año con las derivadas de los campos escalares, y lo trabajamos la semana pasada con la derivada de una función vectorial. Lo que pasa que cuando tengo que sacar la derivada de un campo vectorial, como tengo, en este caso concreto, dos componentes. Profe, Sí, perdón, sí, una perdóname. cosa. Sí, sí. El apunte de derivadas de campo vectorial tampoco lo subía. Ah, ¿tampoco lo subimos? Bueno. Ahora se lo subo, ¿eh? No, todo lo que fue de esa clase, o sea, el último apunte que está, que es es la parte 3 de 3 de integrales, Sí. y el último TP es el TP de integrales. Así Bueno, que bueno. todo lo de campos vectoriales no está. Bueno, Excepto la clase, excepto la grabación, sí. te reagradezco, sí. Me acuerdo porque fue el jueves pasado que tuve un despiole en la escuela, bueno, que ya se arregló, pero estaba yo con la mente en la escuela, tenés razón. Bueno, hoy lo subimos, ¿eh? Yo les decía, a ver si lo tengo acá a mano. Esperen, que voy a abrir un toque el anterior. A ver si lo tengo por acá. Esperen que ya lo abro. El tema de las derivadas de las funciones vectoriales. Igual miren primero eso antes de avanzar con esto. A ver, aguárdenme. Ahí estamos. A ver. Funciones vectoriales, acá estamos. Porque me interesa que entendamos lo que es la matriz jacobiana. Porque aparece una matriz ahí. A ver. Ahora sí lo subo. A ver acá. Bueno, esto es lo que trabajamos la vez pasada, la semana pasada. Esto fue lo que dijimos al principio, dominio, etc. Las operaciones. O la derivada. Acá, bueno, habíamos hecho el desarrollo. Pero en definitiva, llegamos a la conclusión de que sacar la derivada de una función vectorial, bueno, no sé si lo anotamos por acá. A ver. Ya se muestra. Bueno. Acá estamos. Bueno, quería llegar a esto. ¿Ven cómo se obtiene la derivada de una función vectorial? Es derivar cada componente. Bueno, acá está de dónde viene, ¿no? O sea, dada la función vectorial, que a cada número real le hace corresponder un vector, lo que uno hace es derivar cada componente. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que quería que recordáramos. Lo mismo acá. Si f de t, función vectorial de t, es coseno t seno t, f', la primera componente, la derivada del coseno es menos seno, y la derivada del seno es el coseno. Eso es lo que quería que recordemos. Ahora, en el caso de los campos vectoriales, esperen que ya vuelvo al apunte. ¿Por qué aparece la matriz jacobiana? Eso es lo que quiero que analicemos. En eso ya hemos quedado. Claro, acá justamente hay dos campos escalares de dos variables. ¿Está bien? Entonces yo pretendo encontrar la derivada de un campo vectorial. Es una matriz, es lo que se llama matriz jacobiana. Es la matriz de las derivadas parciales. ¿Por qué? Pues yo puedo derivar P respecto de X y respecto de Y. La primera componente. Y la segunda componente también, respecto de X y respecto de Y. ¿Ven cómo se arma esa matriz?
Sí, sí. Como vamos de R2 en R2, bueno, es una matriz cuadrada, ¿no? Lo mismo acá. Esta es la matriz jacobiana de este campo vectorial, o asociada a ese campo vectorial. ¿Sí? Las parciales respecto de X y Z de P, de Q y de R. ¿Eh? Bueno, acá está esto, ¿ven? Justamente, si yo tengo un campo escalar, tengo solo dos derivadas, o tres, según que sea de dos variables o de tres variables. Y en definitiva, fíjense, esa matriz jacobiana acá se transformó en un vector fila, es el vector gradiente. Para una función, bueno, acá estaba al final, bueno, para una función vectorial, justamente lo puedo indicar de esta manera, como lo solemos escribir nosotros, o bien como una matriz columna. Esto como para generalizar, digamos, ¿no? Tanto para dos variables, perdón, para dos componentes o para tres componentes. O sea, este es el caso más general. La función vectorial me abarca, el campo vectorial, mejor dicho, me abarca todas las otras que vimos. Y fíjense cómo se reduce en el caso del campo escalar a un vector fila, que es el gradiente. En el caso de las funciones vectoriales, un vector columna, que bueno, uno lo suele escribir de esta manera, ¿no? O sea, uno lo suele escribir f', si este fuera f', sería f'1 y f'2 de t, ¿no? Y fíjense, en el caso, esto sería trivial, ¿no? Pero para una función de una variable uno tiene una sola derivada. ¿Ven? Sería una matriz de 1 por 1. Esto es lo bueno, de que uno pueda generalizarlo, ¿no? Esto cuando uno lo hace en análisis, uno ni piensa que hay campos escalares, que hay funciones vectoriales y que hay campos vectoriales. Y ya en los campos escalares, que son los primeros que estudiamos, aparecen dos o tres derivadas, si son de dos o tres variables. Las funciones vectoriales, bueno, derivo cada componente. Y en un campo vectorial aparecen las parciales de cada componente. ¿Está claro esto? ¿Sí? Fácil, ¿eh? No hay nada raro acá. Bueno, vamos a ver dos operadores vectoriales, lo que se llama la divergencia de un campo vectorial. Por lo pronto, la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. O sea que yo le aplico, o sea, yo obtengo la divergencia de un campo vectorial, lo que obtengo es un campo escalar. Se indica de esta manera, divergencia de f, o bien aprovechando este operador que definimos, el operador Hamilton lo habla, así. Yo lo que hago, por una cuestión de notación, es indicarlo así, ¿ven? Producto escalar. Entonces, si yo considero este nabla como un operador, si me dan el campo vectorial, obtener la divergencia de ese campo vectorial es hacer este producto escalar. ¿Bien? Esto lo considero como operador, como que esto opera sobre esto. O sea, cuando yo hago este producto escalar, claro, ustedes dirán, es esto por esto, o sea, esto por esto más esto por esto, pero multiplicarse sería operar acá, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que yo tengo que hacer la derivada respecto de x, o sea, derivar la primera componente respecto de x y sumarle la derivada de la segunda componente respecto de y. Eso es lo que se llama divergencia de un campo vectorial. Lo vemos con un ejemplo, es la pavada. Eso tiene un significado físico. ¿Sí? O sea que, perdón, Sí. no operamos componente a componente. Lo que pasa es que vos cuando haces un producto escalar de vectores, si tenés el vector en la forma cartesiana, ¿qué haces? Haces la primera componente por la primera componente. Claro, por eso. Lo que pasa es que acá, en lugar de o sea, este operador hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir? Es un operador que aplicado a P Claro. lo deriva. ¿Está? ¿Sí? Ok. Sí, ¿Estamos? sí, A sí. ver, vamos a verlo simple. Esto es re fácil, ¿eh? Si me dan este campo escalar, este campo vectorial, perdón, y me piden la divergencia, ¿qué hay que hacer? Se deriva la primera componente respecto de x Derivar. y se le suma, ¿no?
la derivada de la segunda componente respecto de y. Acá está la fórmula, ¿ves? Sí, sí. Derivada respecto de x más derivada respecto de y, bueno, acá queda menos, ¿no? Porque se hace la cuenta. En este caso, si no queda indicado, ¿no? Acá son monomios semejantes, ¿no? Tiene la misma parte literal. Bueno, queda 2x. ¿Estamos de acuerdo? Y después se calcula, perdón, en un punto cualquiera. Lo quiero en 2,3. La divergencia en 2,3 me da un número, claro, porque es un campo escalar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si el campo escalar, si el campo vectorial fuera de 3 componentes, la divergencia se obtiene de la misma manera, ¿no? Va a ser la derivada de la primera componente respecto de x, más la derivada de la segunda componente respecto de y, más la derivada de la tercera componente respecto de z. Acá quedó borrado z. Acá está la fórmula. Así como la escribimos acá nosotros, ¿no? Usamos ambas notaciones también para que se acostumbren, ¿no? En general optamos por esta, pero esta también es válida, y aparece en los libros. Bueno, lo mismo. Me dan este campo vectorial. Me piden la divergencia. Indicamos de este modo la divergencia. Es derivar la primera respecto de x, más la segunda respecto de y, ¿sí? Más la tercera respecto de z. Y queda un campo escalar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, decimos que un campo vectorial es solenoidal en un punto si la divergencia es nula en ese punto. Y decimos que es solenoidal en cualquier punto, o decimos que es solenoidal hacia Perdón, cero. que sea nula es que de cero. Que es Porque, cero. Claro, claro. Que si yo calculo la divergencia me da cero. ¿Eh? ok. En un punto o en general. Puede ser un campo vectorial solenoidal en cualquier punto. Lo vemos ya con un ejemplo. Es solamente un nombre. Esto tiene un significado físico, que no lo vamos a analizar ahora, otro día. Bueno, fíjense. Me dan este campo vectorial, que tiene estas 3 componentes. Le saco la divergencia. ¿Cómo se saca la divergencia? Derivada de la primera componente respecto de x, más la derivada de la segunda componente respecto de y, más la derivada de la tercera componente respecto de z, más 0. Ven acá, bueno, esto está medio borrado. Después se los subo resaltado acá. ¿Ven? Repito, derivo esta respecto de x. Ojo, compuesta, ¿no? Función compuesta. Más esta respecto de y, cuidado, compuesta, ¿eh? Más la derivada de esto respecto de z. Bueno, haciendo operaciones, ¿ven? Acá, por ejemplo, en el argumento saqué factor común 2. Me quedó el seno de 2 por x más y más z. Acá me quedó 2 por el seno por el coseno de x más y más z, y una identidad trigonométrica, que me dice del seno del duplo del ángulo. Bueno, efectivamente, esta suma da 0. Quiere decir entonces que este campo vectorial es solenoidal en cualquier punto. Me dio 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. O sea, sacar la divergencia de un campo vectorial es una pavada. Es hacer la derivada respecto de la primera, la derivada de la primera componente respecto de x, más la derivada de la segunda componente respecto de y, más la derivada de la tercera componente respecto de z. Si es de 3 variables. Bueno, si es de 2, idem. Y listo. Se terminó. ¿Estamos? Ahora, observación. Fíjense. ¿Se acuerdan lo que era la traza de una matriz, no? De una matriz cuadrada, bueno. Era Sí, la, sí. la Sí, suma de sí, sí. los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Sí. Eso es lo que se define como traza de una matriz. Entonces, justamente la divergencia es la traza de la matriz jacobiana asociada al campo vectorial que me da. Yo tengo un campo vectorial de 2 variables, como la matriz jacobiana es esta, fíjense, si yo sumo los elementos de la diagonal principal, o sea, yo hago la traza de esa matriz, eso es lo que me da la divergencia. ¿Sí? Idem para un campo de 3 variables. Tomo la matriz jacobiana,
de ese campo vectorial de 3 variables, de 3 componentes, y lo sumo. ¿Estamos? Bueno, acá está la definición de la traza de una matriz genérica, ¿no? Esto es de álgebra. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? Divergencia es un operador vectorial. Hay otro operador vectorial que se llama rotor. Bueno, así como la divergencia de un campo vectorial me da un campo escalar, o sea, la divergencia de ese vector me da un número, el rotor de un campo vectorial me va a dar otro campo vectorial. Y se va a indicar de esta manera, ¿ven? La forma de obtener el cálculo, en lugar de hacer producto escalar del operador nabla por el vector, hago el producto vectorial. Entonces fíjense, si tengo un campo vectorial en R2 y calculo el rotor, quiero calcular el rotor de ese campo vectorial, ese es el producto escalar del operador y ese vector. Usamos el determinante, ¿no?, para obtener el producto vectorial. Esto ya ustedes lo recuerdan. Bueno, al resolver este determinante, de la manera que lo quieran hacer, ¿sí? Fíjense, respecto del versor I, respecto del versor J, me queda 0, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se resolvió un determinante, no? Si desarrollamos por elemento, no sé, la primera fila, me queda ahí por este determinante. Al suprimir fila y columna me queda la derivada de 0 respecto de I, que es 0, y la derivada de Q respecto de Z, que es 0, porque Q depende de X e Y. Idem, cuando tengo J me quedaría un menos, porque más, menos, más, y lo único que me queda es la componente según K. ¿Bien? Me queda la derivada de Q respecto de X, menos la derivada de P respecto de Y. Acá uno desarrolla según los elementos de la primera fila. Bueno, esto es de álgebra. Bueno, así se obtiene el rotor de este campo vectorial. Obtengo un vector, un campo vectorial. Así. Bueno, lo mismo si tengo 3 componentes. Si estoy en un campo vectorial de 3 componentes. Desarrollo por elementos de la primera fila. ¿Ven? Bueno, esto ya ustedes lo ven, ¿no? Según el versor I me queda derivada de R respecto de I. Esto es un por, pero este es operador, lo mismo que dijimos antes, ¿no? Derivada de R respecto de I menos derivada de Q respecto de Z. Bueno, lo mismo con el versor J, lo que pasa es que hacemos, para que acá quede un más, cuidado, lo hacemos al revés, ¿no? Hacemos derivada de P respecto de Z menos derivada de R respecto de X. Y lo mismo respecto, para que me quede el versor K, ¿no? Y me queda escrito de esta manera. Bueno, ejemplo. Es aplicar la fórmula. Me dan el campo vectorial, me armo el determinante, y ya está, y aplico la fórmula. O directamente, si quieren, van a esto. Es lo mismo. ¿Estamos? Y obtengo, por supuesto, un campo vectorial. Y después lo puedo calcular en algún valor particular. Fíjense que me da por resultado, obviamente, un vector. Lo mismo pasaría con un campo vectorial de 3 componentes. También obtengo un campo vectorial. El rotor de un campo vectorial es un campo vectorial. Bueno, así como la divergencia. Si la divergencia era 0, decíamos que ese campo dado era solenoidal. Decimos que un campo vectorial es irrotacional en un punto si el rotor es el vector nulo. Y si se da en cualquier punto, decimos que ese campo vectorial es irrotacional. ¿Estamos? Ahora, fíjense esta condición, ¿no? Si yo obtuve en R2 el rotor de esta manera, para que el rotor me dé el vector nulo, se tiene que cumplir esto, ¿no? Tiene que cumplir que esta resta sea 0, para que me dé el vector nulo. En R3, que me había quedado así, ¿ven?
el rotor me había quedado de esta manera, expresado. Para que el rotor sea el vector nulo, me tiene que quedar esto así, ¿no? Las tres restas tienen que ser 0. Y ahora, esto que estamos viendo acá, esta igualdad que tengo acá en un campo vectorial en R2, ¿no? O estas tres igualdades que tengo acá, ¿a qué les hace acordar de lo que ya trabajamos? Esto para mirarlo tranqui después. A la comprobación de las de U, de la existencia de U. Exacto, exactamente. Perdón, ¿qué cosa nos hace acordar, profe? Me perdí. Bueno, vamos de nuevo. Fíjense en esto, ¿no? Nosotros dijimos que un campo vectorial es irrotacional en un punto o en general cuando lo que obtengo es el vector nulo, ¿sí? Sí, Yo en R2 obtuve esto. Esta es la fórmula para obtener el rotor de F. Justamente, para que me dé el vector nulo, esta resta tiene que ser 0. Y acá me apareció la condición de simetría, ¿no? Que hemos establecido claro. lo mismo acá. Por eso cuando el rotor es nulo, ese campo vectorial, decir que es irrotacional o decir que es gradiente, es exactamente lo mismo, ¿no? O decir que es conservativo. Son todos sinónimos. Un campo vectorial irrotacional es un campo vectorial gradiente, o lo que se llama un campo conservativo. Son sinónimos, porque acá aparecieron las condiciones de simetría, ¿eh? Que postulamos al principio, para poder hallar esa función potencial. Por eso esto está todo vinculado. Bueno, acá tenemos un ejemplo, miren. Campo vectorial de 3 componentes, calculo el rotor y me da el vector nulo. Además, me da el vector nulo en cualquier punto. Es un campo vectorial conservativo, ¿eh? O gradiente, si ustedes quieren. Porque claro, aparecen las condiciones de simetría. ¿Sí? Bueno, hay un par de propiedades que se las dejo para que las miren ustedes, ¿eh? No son complicadas de analizar. Por ejemplo, el rotor del gradiente de un campo escalar es el vector nulo. Si yo tengo un campo escalar, U, le saco el gradiente, me da un vector. Si yo a ese vector le saco el rotor, me da el vector nulo. Esta es una propiedad que se puede demostrar fácilmente. Fíjense, dado U, campo escalar, ¿no? F, si le saco el gradiente, vector cuyas componentes son las derivadas parciales, y después a este campo vectorial le saco el rotor, ¿ven? ¿Ven que queda, según K, derivada respecto de x de f' de i, que es f segunda de i, x, menos derivada segunda de xy. O sea, la derivada primera de x, ahora la derivo respecto de y. Esto es 0, ¿no? Por Schwarz. Esta es una propiedad. Lo mismo pasa en 3 variables, ¿no? 3 variables, exactamente lo mismo. El rotor de un gradiente es el vector nulo. Acá está demostrado. Perdón, profe, ¿podría repetirlo? Se Sí, cayó sí. Wi-Fi. No, está bien. Aparte esto hay que mirarlo tranquilo. Esto es un juego de palabras, ¿no? También. O sea, vos cuando tenés un gradiente, vos cuando tenés un campo vectorial gradiente, si a vos te dan un campo vectorial, ¿no? Sí. Si sabemos que es gradiente, sabemos que es Si es conservativo. gradiente, te da el vector nulo. Acá Exacto. acá lo comprobamos con un ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos. ¿Sí? Perdón, acá. Este es un ejemplo. ¿Ves? Me dio el vector nulo. Bueno, esto es general, acá está demostrado. Que si vos acá tenés un gradiente, ¿sí? Si es un gradiente, tomamos un campo escalar U, bueno, un f de xy, ¿no? Si armaste el gradiente, armaron el gradiente,
y después le saco el rotor, me da el vector nulo. Tanto en 2 variables como en 3 variables. Estamos diciendo lo mismo. O sea que si el campo vectorial es gradiente o conservativo, es irrotacional. Y también vale. Perfecto. Es lo mismo, claro. Sí, sí, no, es que se me cortó el wifi y no escuché. Está bien, está Estaba bien. reconectándome por eso. Bueno, está bien, está bien. Igual esto hay que mirarlo con calma, ¿eh? Después, bueno, vale el recíproco. Si un campo vectorial es tal que el rotor es nulo, es conservativo o gradiente. ¿Estamos? Si el rotor te da el vector nulo, el campo es conservativo. O si es conservativo, el rotor te da el vector nulo. Esto es un sí, solo sí. Bueno. Después hay, por supuesto, bueno, acá hay una hipótesis, bueno, que ya la aplicamos, ¿no? Si U tiene derivadas parciales segundas continuas, ¿no? En un conjunto A, con las hipótesis de Schwarz, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Otra propiedad. Suponiendo que F es un campo vectorial, bueno, con derivadas parciales segundas continuas, etc. También esta es otra propiedad. Así como, repito, me voy hacia atrás. El rotor de un gradiente es el vector nulo. Entonces vos acá si ustedes tienen un campo vectorial que es gradiente, su rotor es el vector nulo, ¿no? También se cumple otra propiedad, que la divergencia del rotor de un campo vectorial es 0. O sea que yo tengo el rotor, ¿no? Dado un campo vectorial, le saco el rotor, ¿sí? Obtengo un vector. Y después a ese vector le saco la divergencia, me da 0. Otra propiedad. Por acá está demostrado. Dado el campo vectorial, le saco el rotor. Si yo después a este campo le saco la divergencia, es la derivada de la primera componente respecto de x, 0. Derivada de la segunda componente respecto de y, 0. Derivada de la tercera componente respecto de z, 0. Me da 0. Idem en el caso de 3 componentes. Si tengo, primero le saco a ese campo vectorial el rotor. ¿Sí? El rotor. Y después le aplico la divergencia, si hago la derivada de la primera componente respecto de x, ¿no? Es hacer r segunda y x menos q segunda y x, porque derivar cada uno respecto de x. Esta respecto de y, ¿ven? Derivar una resta de la derivada, ¿no? Bueno. Idem con esta z. Se cancelan todas, porque vale Schwarz también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, les dejo para que lean ustedes lo que es el laplaciano de un campo escalar. Lo mismo, bueno, también. Se define como la divergencia del gradiente. También, es un operador. Esto se lo dejo para que lo miren ustedes. Es sumamente sencillo. No van a tener ningún problema, porque ya trabajamos demasiado. Bueno, también, acá aparece un operador que se llama operador laplaciano, se indica de esta manera. En definitiva, el laplaciano de un campo escalar, así como uno lo define como la divergencia del gradiente, y acá está demostrado, también se obtiene un escalar. Es la suma de las derivadas parciales segundas, pero respecto de la misma variable, ¿no? Lo mismo pasa en 3 variables. O sea, el laplaciano de un campo escalar es otro campo escalar. Bueno, acá creo que hay un ejemplo. ¿Ven? Si me dan este campo escalar, ¿yo cómo hago para obtener el laplaciano? Y tengo que sacar la derivada segunda respecto de x, la parcial segunda respecto de x tomada 2 veces, la parcial segunda respecto de y tomada 2 veces, y sumarlas. Tengo que hacer esto. O si fuera de 3 variables, bueno, aparece la segunda respecto de z tomada 2 veces. Bueno, y se da, si justamente el laplaciano de un campo escalar es 0, decimos que es un campo armónico, que cumple la ecuación de Laplace. Decimos que es armónico. Bueno, fíjense, ejemplo, ya con esto los dejo. Tenemos esta función, este campo escalar. Derivadas parciales primeras. Bueno, ya lo saben hacer. Derivadas parciales segundas.
ya lo saben hacer, es derivar esta respecto de x, f segunda xx, f segunda y, acá está. Si la sumo me da 0, en este caso. Quiere decir que verifica lo que se llama la ecuación de Laplace. Quiere decir que es justamente un campo escalar armónico. Y esto también viene de la física. ¿Estamos? Bueno, también el laplaciano de un campo vectorial se define. Y después hay algunas propiedades. Esta es una propiedad, por ejemplo, que el laplaciano de un campo vectorial es el gradiente de la divergencia de ese campo vectorial menos el rotor del rotor de ese campo vectorial. Demostrar esto es muy sencillo, es aplicar las fórmulas. Acá está demostrado, tanto en 2 variables como en 3 variables, creo que lo hicimos. Acá está, en 2 y 3 variables. Esa propiedad, Esta es una propiedad. Hay otras propiedades. Bueno, estas propiedades que están acá, ustedes las pueden demostrar perfectamente bien. El rotor de una suma de campos vectoriales es la suma de los rotores de cada uno. Lo mismo con la divergencia. Bueno, la divergencia de un producto vectorial de 2 campos vectoriales se puede obtener de esta manera. Como el rotor del primero, escalarmente, bueno, el segundo menos el primero multiplicado escalarmente por el rotor del segundo, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas se pueden probar aplicando. O sea, uno parte de un campo genérico, se pueden hacer con 2 componentes y no se quieren complicar mucho, y operando. Lo único que hay que ver si son vectores o escalares. Eso lo vamos igual a trabajar la semana que viene. Vamos a repasar esto. Porque yo le puedo aplicar la divergencia o el rotor a un campo vectorial, ¿no? La suma de 2 campos vectoriales es un campo vectorial. Yo le aplico el laplaciano, el operador laplaciano, a un campo escalar. La suma de 2 campos escalares es un campo escalar. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a parar de grabar, así les digo lo que pueden hacer. Les voy a